Aleluya. En el libro de Daniel, capítulo 10, vamos a dar lectura ahí a los primeros 10 versículos nada más, hermanos. En el libro de Daniel, capítulo 10, del 1 al 10, vamos a dar lectura ahí alternadamente. Yo leo el primero, usted es el segundo y concluimos en el número 10. Amén. ¿Vayamos? Gloria a Dios, aleluya. Dice, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieran las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río y de Kiel. Y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como laberinto y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no le vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esa gran visión y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de su palabra, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, como mi rostro en tierra. Y aquí una mano tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Bendito Dios, en esta mañana venimos una vez más delante de tu presencia para darle gloria, honra y alabanza, Padre. Le exaltamos por su grandeza, por su poder y sus maravillas, Padre. En esta mañana venimos buscando la guianza de su Espíritu Santo, que tome control de este lugar, que todo lo que hagamos para que su nombre sea glorificado. Reconocemos su gloria, su poder y su autoridad, porque usted es digno. En este momento, Dios, nos ponemos en tus manos y que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermanos, en esta mañana. La lección 21, hermanos, 23 de enero 2022, es el tema las fuerzas espirituales en los lugares celestes. Es el título, hermanos, en esta mañana. Las fuerzas espirituales en los lugares celestes. El tema central de esta clase es: Dios tiene supremacía sobre todas las fuerzas espirituales. Dios tiene el control sobre todo, hermanos. Tiene la supremacía sobre todas las fuerzas espirituales. Daniel 10:14 dice el texto bíblico: he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Escuche, he venido, así le dijo, para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Es el texto bíblico, versículo clave de esta lección. Dios, hermanos, sigue hablando, Dios sigue mostrándose, Dios sigue tratando con el hombre, Dios sigue administrando, Dios sigue escuchando la necesidad del pueblo, Dios sigue respondiendo, Dios sigue haciendo toda su obra. Pero, ¿qué está aconteciendo con el pueblo, hermanos? ¿Qué está aconteciendo con el pueblo de Dios? Dios sigue en el mismo lugar, Dios no ha cambiado, Dios permanece fiel, pero la iglesia, ¿dónde está? ¿En qué lugar se encuentra la iglesia? ¿La iglesia está escuchando la voz de Dios? ¿La iglesia realmente está escuchando la voz de Dios, así como vino a Daniel en visión? Aquí queremos que entendamos, hermanos, la guerra espiritual, hermanos, es real. El enemigo está tratando que usted no reciba
lo que Dios tiene para nuestras vidas. El enemigo está tratando de impedir de que recibamos la bendición de Dios. Y esto es lo que vamos a ver. La guerra espiritual es real. Quiero que entienda eso. La guerra espiritual es real. Aunque muchos cristianos no son conscientes de las batallas que lo rodean, esta unidad comienza con el estudio de Daniel, a quien visitó un ángel que le dio una visión de una gran batalla espiritual. Podemos aprender mucho de la experiencia de Daniel. Podemos aprender mucho de esta experiencia, de esta visión que tuvo Daniel, de esta batalla espiritual, de esta guerra. Usted conoce la historia, usted conoce el relato de Daniel, que por 3 semanas, hermanos, él gemía, por 3 semanas él intercedía, por 3 semanas él se humilló ante la presencia de Dios. Él se humilló pidiendo, hermanos, una respuesta, pidiendo algo por lo cual él intercedía. Daniel 10 registra la última de 4 visiones que describe los eventos relacionados con la venida de Cristo. Esta es la última de 4 visiones que tiene Daniel. Estas visiones describen el futuro con la exactitud que los teólogos que niegan la inspiración divina de las Escrituras insisten en que Daniel fue escrito siglos después de su fecha real. Siguen todavía, hermanos, discutiendo. No quieren entender o no quieren captar, hermanos, que Dios previno, usó a sus profetas para dar la palabra. Dio la palabra, hermanos, pero sin embargo la gente no entendió. La gente no recibió. Pero sin embargo quiero que entendamos, que veamos que dice, esta visión nos recuerda la naturaleza y el carácter de Satanás y el reino demoniático. Aunque es necesario que entendamos la naturaleza de dichas batallas, también debemos saber que Dios es soberano sobre todas las fuerzas espirituales. Dios es el primero. Él es soberano. Él sabe y entiende todo lo que está sucediendo. Usted y yo estamos despreocupados y no hemos captado, hermano, la guerra espiritual que está impidiendo de que la obra de Dios persevere, de que la obra de Dios siga adelante, de que la obra de Dios se siga predicando el evangelio, de que las almas vengan al arrepentimiento, de que el pueblo conozca a Dios. Todo esto, hermanos, hay impedimentos. Hoy más que nunca en estos últimos tiempos, hermanos, hay cosas que están tratando de impedir de que la gracia de Dios, el evangelio, hermanos, sea predicado. Sigue esa guerra espiritual, tratando de humillarnos, tratando de avergonzarnos, tratando de decir, ¿dónde está el pueblo? ¿Dónde está la iglesia? ¿A quién estás predicando? Ni vienen. Es lo que el enemigo quiere hacernos sentir, desanimarnos, entristecernos. Pero ¿qué le digo, hermanos? Esto nos hace más firmes a seguir predicando el evangelio, seguir predicando de que Cristo sigue salvando, sigue sanando, sigue restaurando, sigue bendiciendo. Dios sigue haciendo su obra. La humanidad no quiere recibir, pero Dios sigue haciendo su trabajo. Por eso dice la gente, ¿por qué tanta maldad? ¿Por qué tanto pecado? ¿Por qué tanta enfermedad? ¿Por qué tanto de todo? Porque el pueblo no le busca. Dios está en el mismo lugar. Él sigue sanando. Él sigue restaurando. Él sigue haciendo su obra. Pero nosotros, hermanos, ¿dónde estamos? 3 semanas se humilló Daniel. 3 semanas
Nosotros a veces 5 o 10 minutos y ya estamos cansados, ya no queremos seguir intercediendo. Cuando aquí miramos que Daniel no solamente oró, ayunó, dejó de comer por el caso de 3 semanas, pidiendo, intercediendo por una necesidad. Si vemos Daniel, capítulo 10, los primeros 3 versículos dice: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera, es lo que dice, y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. ¿Qué dice? La palabra era verdad, pero el conflicto era grande. La palabra era verdad y el conflicto era grande. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. 3 semanas estuvo Daniel intercediendo por aquella oración que él hacía por el pueblo, por la restauración del templo tal vez de Jerusalén. El pueblo exiliado había regresado a Jerusalén y tenía que ser reconstruido la ciudad una vez más. El templo tenía que ser reconstruido. Tal vez la noticia que le llegó a Daniel que la reconstrucción se había parado. ¿Cuál sería la situación? Porque Daniel intercedía. 3 semanas. Se afligió, se humilló, pidiendo que Dios mostrara su poder. Daniel 10 comienza con el marco cronológico de la visión que el profeta estaba a punto de recibir. En el tercer año del reinado del rey de Ciro en Persia, porque era donde se encontraba Daniel. Daniel, a lo largo de su libro, dice, presenta detalles específicos de cosas que aún no había sucedido. Dice, presenta detalles específicos de cosas que aún no habían sucedido. El escrito de Babilonia durante el exilio de Judá, en esa nación, Daniel vivió en un lugar de grandes retos espirituales. Usted conoce, hermanos, el trabajo, de la manera que Daniel tuvo que interceder. Las visiones que recibió tuvo un gran impacto en él. Vemos esto en las 3 semanas de duelo, que a menudo se asociaba con la muerte de un ser querido. 3 semanas de duelo. Como era de esperar, el duelo de Daniel estuvo acompañado de oración intensa y sincera. Esto es lo que Dios viene viendo en nosotros, hermanos. Que nuestra oración realmente salga del corazón. Que nuestra oración realmente salga de nuestro interior. Que podamos gemir. Que podamos hablar, pero del corazón. Recuerda cómo le dijo el pueblo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Dios está viendo, hermanos, el corazón de nosotros. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿De qué manera estamos intercediendo? ¿De qué manera estamos hablando con Dios? ¿Sale del corazón? ¿Realmente sale de nuestro corazón o de nuestros labios solamente? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿De qué manera estamos hablando o platicando con nuestro Dios? ¿De corazón o de labios? Por eso dice, el duelo de Daniel estuvo acompañada de oración intensa y sincera. Con sinceridad Daniel intercedía, nacía del corazón, salía de su interior, hermano.
ese deseo de interceder. Daniel se obtuvo de ciertos alimentos, dice, así como de algunos asuntos de cuidado personal. Estaba claramente consumido por la necesidad de interceder por el pueblo de Dios. Realmente quería glorificar a Dios. Intercedía por el pueblo. Por ese tiempo, a más de 42,000 personas, dice el escritor, ya habían regresado del exilio a Jerusalén. Y se había restablecido la adoración en el templo, según Esdras 2. Seguramente Daniel había escuchado que la construcción del templo se había detenido, según Esdras capítulo 4. Esdras también había declarado que la reconstrucción se había detenido. Así que podemos imaginar entonces el porqué del ferviente intercesión del profeta. Había escuchado que el pueblo, que 42,000 personas habían regresado a Jerusalén para reconstruir la ciudad. Pero según Esdras 4, la construcción del templo se había parado. Y este era tal vez el motivo por el cual Daniel intercedía. Que volviera la reconstrucción del templo, para que volviera la adoración a Jehová. Esto debe ser nuestro clamor hoy en nuestros tiempos. La adoración a nuestro Dios, hermano. Que podamos perseverar. Que realmente lo sintamos del corazón al estar en la casa de Dios, para que Él sea glorificado, para que Él sea exaltado. Que no sea un compromiso, que no sea por quedar bien o por sentirnos que ya fuimos a la iglesia. No, que sea un deseo, que sea un anhelo de nuestro corazón, como lo sentía Daniel. Que era una oración intensa y verdadera, sincera. Es lo que Dios está buscando. ¿Qué dice el salmista, hermanos? Que un corazón constrito y humillado, Dios nunca lo va a despreciar. Un corazón realmente humillado delante de la presencia de Dios, Él nunca lo va a rechazar. Por eso es necesario, hermano, que usted y yo hablemos con Dios, pero con el corazón. Que salga de nuestro corazón. Que realmente anhelemos el deseo. Por eso dice que no comió manjar delicado por el escaso de 3 semanas. No comió, sino que se humilló por 3 semanas buscando una respuesta de parte de Dios. Si vemos el versículo 4, dice, y en el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro y de ufaz. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorcha de fuego, y los brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión. Y no le vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Al sentir la presencia de Dios, se sintió sin energía. Recuerden, había estado 21 días afligido. Tal vez con un alimento blando, vegetales, podemos decir. Porque claramente dice que no comió carne, no tomó ni se ungió. Entre mi boca no entró mi boca ni carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumpliese las 3 semanas. No había comido comida sólida. Había comido algo ligero, tal vez vegetales, tal vez frutas. Es lo que se había alimentado por 21 días. Él estaba buscando, humillando y recibiendo una contestación de Dios. Entonces este ángel se le aparece. Dice,
nos proporciona la fecha y el lugar de esta visión. El día 24 de Nisan, dice, el primer mes del calendario lunar hebreo durante el año tercero de Ciro, que hablan los israelitas que declaran que fue el 24 de abril, el año Nisan. El calendario de ellos, el 24 Nisan, 24 de abril, el primer mes del calendario lunar hebreo durante el año tercero de Ciro. A partir de estos datos podemos deducir que Daniel probablemente tuvo esta experiencia el 23 de abril del año 536 antes de Cristo. Es lo que eruditos pueden declarar, que fue el 23 de abril del año 536 antes de Cristo, cuando Daniel tiene esta visión, cuando Daniel tiene esta visión a la orilla del río Tigris. También aprendemos que Daniel estaba lejos de la ciudad de Babilonia, en la parte oriental de Mesopotamia, lo que hoy es el sureste de Irak. Ahí se encontraba Daniel. Recuerda, hermanos, recuerda la historia que dice, vino Nabucodonosor y se llevó a Daniel, Mensar, que está al puesto del jefe de los eunucos, sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Estos son los personajes que vienen a Nabucodonosor y se los lleva y se encuentran en un lugar del sureste de Irak. No estaban en Jerusalén, no estaban cerquita para ver si Jerusalén había sido reconstruido o su templo estaba reconstruido. Él no podía ver, solamente por los escritos de los profetas como Esdras podía ver lo que estaba aconteciendo en esos tiempos. Entonces él gime pidiendo, intercediendo a Dios, que Dios venga a mostrar su poder, que Dios venga a mostrar realmente el poder de él, sobrenatural, porque Daniel conocía. Recuerde, ¿en dónde lo echaron? Con los leones. Y aún ahí Dios tapó la boca del león para que no se comiera a Daniel. Y ahí pudieron ver el poder de Dios, el pueblo. Los jóvenes hebreos echados también al lago ardiendo que tenían, no el lago, sino el fuego ardiendo que tenían preparado para ellos. Y aún Dios los libró de ahí. Podemos ver el poder de Dios, de cómo ellos le creían a Dios, le servían, le amaban y se postraban con un corazón real, sincero, mostrándose poder. Así podemos ver que Daniel estaba gimiendo, estaba intercediendo por el pueblo, estaba intercediendo por la ciudad, estaba intercediendo por todo este pueblo que había regresado a Jerusalén. De repente dice, un hombre se le aparece a Daniel, un personaje. Claramente este hombre era más que un ser humano. Este ángel vestía de lino blanco, brillante como resplandor luminoso de unas piedras preciosas. A pesar de que Daniel no estaba solo, él solamente podía ver la visión que se desarrollaba ante sus ojos. Es interesante observar que tal experiencia lo dejó débil y pálido. ¿Qué es lo que les dijo Moisés, hermano, cuando quiso estar en la presencia de Dios? Tuvo que cubrirlo Dios, porque no podía ver su rostro, porque podía caer como muerto. Aquí solamente no estaba viendo a Dios, estaba viendo un ángel. Pero el resplandor de la santidad de Dios estaba en aquel varón, que la misma fuerza de él se debilitaron. Simplemente, hermanos, el poder, el resplandor de la gloria de Dios estaba en aquel personaje angelical.
Y dice que las fuerzas de Daniel se desfallecieron. Se sintió débil. Es interesante observar que la experiencia lo dejó débil, pálido, similar a lo que le sucedió a Daniel en 8:27, después del encuentro con el ángel Gabriel. Porque era grande la presencia de Dios, hermanos. Y asimismo, Dios quiere manifestarse hoy en nuestros tiempos para que la gente mire. Pero ¿qué es lo que pasa? El pueblo no gime, el pueblo no intercede, el pueblo no se humilla, el pueblo no viene a Él, esperando revelación de Él, para que realmente veamos lo que está aconteciendo. Mire la naturaleza cómo está explotando. Mire la naturaleza cómo está fluyendo, hermanos. Los volcanes haciendo erupción, los temblores, hermanos, causa de los volcanes. La agua se acaba, se va para adentro, la agua en otro lugar sale para afuera de los límites, el mar va saliendo de los límites, y todo esto, hermanos, son acontecimientos antes del fin. Y la iglesia, en vez de estar viendo lo que está sucediendo, sigue dormida. No mira la situación que estamos viviendo, porque el Señor viene pronto. El Señor viene pronto. Hoy más que nunca, hermanos, podemos sentir que el Señor viene pronto. Viendo lo que sucede, viendo los volcanes, yo siempre he tenido la idea que viene a mi mente, digo, los volcanes hacen erupción, hermano, ¿sabe por qué? ¿De dónde sale? Dice, ¿qué hay en el infierno? Fuego y azufre. ¿Qué es lo que sale del volcán? Fuego y azufre. Y digo, tanta gente que se está yendo sin Dios, que el infierno está desbordado y tiene que salir el fuego y el azufre. ¿Cuánta gente se ha ido, hermano, sin conocer realmente a Dios en estos últimos tiempos? En estos últimos 2 años, ¿cuánta gente se ha ido sin conocer la palabra? Que han rechazado el mensaje de salvación. ¿Cuánta gente se ha ido, hermano? Simplemente. No solamente aquí en todo el mundo. ¿Cuánta gente ha muerto en estos últimos días? En estos últimos 2 años. Y se han ido muchos sin el conocimiento de la palabra. Muchos lo han conocido, muchos le han servido, pero ¿cuánta gente se han ido sin conocer la palabra? Por eso les digo, aquí podemos ver, debemos ser un pueblo dispuesto a humillarnos en la presencia de Dios. Dios quiere que usted y yo estamos dispuestos a presentarnos, humillarnos delante de su presencia, reconociendo que la batalla le pertenece a Dios, hermanos, no a nosotros. ¿Quién fue el que vino a pelear la batalla? El mismo ángel. La batalla no es nuestra, hermanos, la batalla es de Dios. Usted y yo solamente tenemos que humillarnos, pedirle, interceder para que Él se venga a manifestar. ¿Qué tenemos que hacer? Que dice, debemos ser un pueblo dispuesto a humillarnos en la presencia de Dios, reconociendo que la batalla le pertenece a Él. Al mismo tiempo, sabemos que nos enfrentamos a las fuerzas del mal, incluso a la idea y tentaciones malignas, con el poder del Señor. Debemos de estar listos para existir y creer en este reino espiritual. ¿Qué dice el apóstol? Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades que andan en los aires. Ahí está nuestra lucha. Ahí está nuestro pleito contra principados y potestades que andan en el aire, hermano. Es la que no permiten que nuestra oración sea escuchada. Las potestades que andan en los aires, impidiendo que la bendición llegue a su vida y a la mía. Que la oración contestada llegue a usted y a mí. Que la respuesta llegue. Pero ¿qué tengo que hacer usted y yo? Perseverar, interceder, creerle a Dios, esperar en Él, creyendo que Él está peleando mi batalla,
creyendo que Él está luchando, creyendo que Él está haciendo la obra. Ahí debemos estar usted y yo parados, firmes, de que Dios está obrando su perfecta voluntad. Daniel 9 y al 11 dice: pero oí el sonido de sus palabras. Y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mi mano. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto contigo, me puse en pie temblando. De esta manera, cuando el ángel empezó a hablar, Daniel se desmayó, cayó sobre su rostro a tierra. Parece que la impresión y la emoción de aquella apariencia del ser angelical quizás combinados con el ayuno de 3 semanas, afectaron profundamente a Daniel. No había comido, no se había alimentado porque estaba en ayuno y en oración, pidiendo a Dios, intercediendo. Puede haber sido la causa, pero también puede haber sido la causa del poder y el resplandor de la misma presencia de Dios en aquel ángel. Resplandecía. ¿Cómo lo declara? ¿Cómo estaba aquel varón de Dios? Su cuerpo era de viril, su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorcha de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. ¿Cómo podía permanecer firme Daniel al escuchar todo esto y al mirar todo esto? Sus ojos como de fuego, las palabras como el estruendo de una multitud. ¿Cómo podría Daniel permanecer firme con todo esto que vio? Toda esta visión que tuvo de aquel varón de Dios que vino a estar delante de él. Dice que lo tomó, le tocó. No temas, que dijo. Entonces me dijo: no temas, porque he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas. Una mano le tocó. La misma presencia de Dios por medio del ángel le tocó y le dice: ponte sobre tus rodillas y sobre las palmas de tu mano. ¿Cómo cree, hermano, que sintió Daniel? ¿Qué sucedería si esta visión viniera a usted y a mí en estos tiempos? ¿Podríamos permanecer firmes? ¿Podríamos permanecer parados al ver esta misma presencia de aquel ángel angelical con un ojo de fuego? ¿Podíamos permanecer parados cuando él estaba humillado por 3 semanas, ayunando y orando, intercediendo, con un sentir, con un gemir desde el profundo de su corazón, buscando a Dios? Tal experiencia no era una nueva para el profeta. Una experiencia similar se le había dado en Daniel 8, 18 al 27, y Daniel 8 describe el crucial visión del carnero y del macho cabrío que anunció Alejandro Magno y el imperio griego con asombros, precisión y detalles. Dios estaba haciendo cosas extraordinarias a través de la vida de Daniel, proporcionando visiones del futuro que declaraban la gloria de nuestro Dios. Esperamos que Cristo venga. ¿Cuánto realmente lo estamos esperando? ¿Cuánto realmente estamos esperando que Él venga a redimirnos? La naturaleza gime. Los cambios drásticos del clima, hermanos. Puede estar un día caliente, otro día frío.
Un día seco, un día lluvioso con frío, la nieve. Pueden ver los lagos ahora que están rodando hielo. Cómo la naturaleza está cambiando. Porque la naturaleza está gimiendo, hermano. La naturaleza quiere ser redimida. La naturaleza quiere ser redimida por Dios también. Quiere ser libertad. Está también atada por el pecado. ¿Quiénes que hemos destruido? ¿Por qué los climas han cambiado? En vez de sembrar un árbol, arrancamos. En vez de sembrar algo, lo arrancamos. Queremos espacio. Cuando Dios hizo naturaleza con un propósito, ¿qué es lo que nos da el aire puro? Los árboles. La naturaleza nos da el aire puro, hermanos. Y ellos se alimentan de los aire que ya desechamos nosotros. Pero sin embargo, estamos destruyendo la naturaleza. Y está gimiendo ser liberada. Y el hombre que tiene razonamiento, que inteligencia, no ha razonado de que Cristo viene por un pueblo limpio y puro. Daniel cayó en un sueño profundo, aunque breve, porque despertó tembloroso por el toque del mismo ángel. El profeta fue renovado y preparado para la increíble experiencia sobrenatural que estaba por venir. Aunque no experimentó el tipo de visión que tuvo Daniel, ni recibimos la visita de un poderoso ángel, debemos estar conscientes de que vivimos en este mundo y ciertamente estamos rodeados de una dimensión sobrenatural. Nosotros como Daniel debemos ser sensibles al mover del Señor y receptivos a lo que quiere decirnos o obrar a través de nuestra vida. ¿De qué manera Dios quiere usar nuestra vida? ¿De qué manera podemos ser instrumentos para nuestro Dios? ¿De qué manera podemos ser usados como fue Daniel en su tiempo? ¿De qué manera usted y yo podemos seguir administrando a otros que busquen de Dios? Usted y yo tenemos nuestra boca para invitarnos a la iglesia. Tenemos nuestras manos para decirle vamos. Nuestros pies para llegar al lugar de alguien y decirle vamos a buscar de Dios. Vamos a alimentarnos de la palabra. Vamos a escuchar lo que Dios está haciendo. Los cambios de todo este mundo, hermano. Y la iglesia no está buscando a Dios. Solamente nos dice que son principios del fin. Y dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Estamos viviendo tiempos finales. Estamos viviendo los últimos tiempos. Pero tenemos que entender que Dios quiere seguir usando nuestras vidas. Dios sigue quiere usando la vida tuya y la mía. El 12 dice, entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Qué hermoso, hermano. Qué hermoso, hermano. Mensaje. Desde el primer día te escuché. Desde el primer día Dios escuchó. Pero hay quien impide, hermano, que la bendición llegue. Impide para hacernos renegar, para hacernos retroceder, para volver atrás. Usted sabe el problema que yo tengo todavía con mi mueble. Desde septiembre, hermano. Desde septiembre que tuve el accidente en mi troca, está en la agencia y todavía no me la pueden entregar. Octubre, noviembre, diciembre, enero, ya son 4 meses. Y me tienen para el día 3 de enero, para el día 20 de enero. Y se pasan las fechas y nada. Y yo batallo, hermano. Como ahora. Como ahorita, a ver quién me ayuda a llevarme a 2 personas, porque no cabemos. 6 personas en el carrito que traigo ahorita. ¿Y sabes qué voy a hacer el lunes? Digo, ¿sabes qué? Dame un carro, réntame un carro que tenga 6 personas y no me vas a entregar mi troca. Es la manera que los voy a presionar. Réntame carro,
grande, porque yo necesito de 6 personas a 8 que quepa. Yo necesito mover. Es la presión que le voy a ponerlo. Porque no me lo entregan. Y han pasado muchos meses. Y es la única presión que voy a hacer. A ver cómo reacciona. Necesito un carro, un mueble grande que quepan de 6 a 8 personas. Porque es lo que uso yo para moverme para la iglesia. A ver qué van a reaccionar. A ver si hay un movimiento. Hay que poner presión. Y eso no se trata de distorsionar, desanimarlos, no. Yo simplemente le doy gloria a Dios. Pero vienen problemas, vienen obstáculos, vienen situaciones difíciles. Pues les digo, Dios está en el asunto. ¿Qué tenemos que hacer? Usted dijo, perseverar, seguir confiando en Dios. Las huestes espirituales del enemigo están luchando, peleando para que no llegue a nosotros. Pero Dios nos ha hecho más que vencedores. Y yo creo su palabra. Viene algo grande, viene algo fuerte, bendición. Pero tenemos que aprender a esperar para que Él te glorifique. El enemigo piensa que nos está derrotando, que nos está destruyendo, pero viene la bendición grande. Yo espero y confío en el Todopoderoso. Por eso dice, las dimensiones que nos rodean, sobrenatural. Nosotros, como Daniel, debemos ser sensibles al mover del Señor, receptivos a lo que quiere decirnos o obrar a través de nuestra vida. Dios quiere usarnos. Yo les digo, hermano, solamente invítenos a la iglesia, hagan una invitación. No puede hacer más usted, invítelo, vamos a la iglesia, te invito este domingo a escuchar palabra de Dios. Dios se encarga de lo demás. Usted invite, que Dios viene a obrar. Por eso dice el mensaje del ángel a Daniel, una situación de buenas y malas noticias. Cuando dice el 12, entonces me dijo Daniel, no temas, porque del primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras, yo he venido. Daniel 10:12 proporciona una maravillosa noticia al profeta Daniel. El ángel informó a Daniel lo que había estado ocurriendo en el cielo durante 3 semanas que él había estado orando. Y la descripción ciertamente fue una bendición para Daniel. Dios había escuchado el deseo del corazón de Daniel y ese deseo estaba a punto de recibir una respuesta. Dios había resuelto el deseo. ¿Qué dice el salmista? Deleítate, regocíjate en la misma presencia de Dios y Él concede el deseo del corazón. ¿Qué tengo que hacer? Deleitarme, regocijarme en la misma presencia de Dios. ¿Para qué? Para que Él responda a mi deseo, para que Él conteste el deseo de mi corazón. Dice, Dios había escuchado el deseo del corazón de Daniel. Y el deseo estaba a punto de recibir una respuesta. Nótese el enfoque de la oración de Daniel. Pidió a Dios entendimiento. No oró que Dios cambiara la circunstancia. Su oración fue por confianza en medio de las difíciles batallas espirituales. ¿Cuál fue? Entendimiento. ¿Qué le hace falta al pueblo? Mi pueblo perece por falta de entendimiento. ¿No dice el profeta de esta manera? Mi pueblo perece por falta de entendimiento. ¿Qué tenemos que hacer usted y yo? Pedir entendimiento para seguir adelante. Daniel no pidió una respuesta clara. Él pidió entendimiento. No oró que Dios cambiara la circunstancia. Su oración fue por confianza en medio de difíciles batallas espirituales. Y es lo mismo que tenemos que hacer usted y yo. En este enemigo está interrumpiendo que todo venga a su normalidad. Pero sin embargo, usted y yo tenemos que perseverar. Tenemos que seguir adelante. Nótese el enfoque de la oración de Daniel. Pidió a Dios entendimiento.
Esto es lo que tenemos que meditar usted y yo. Pedirle a Dios entendimiento para poder seguir caminando en este mundo perverso y lleno de maldad. Que nos abra los ojos y podamos ver el camino por donde debemos andar. Daniel oró con humildad. Es otra cosa. Daniel oró con humildad. Reconoció quién era él ante Dios. Además tenía plena seguridad de la soberanía de Dios y confió en él siempre. Esto es lo que usted y yo debemos de confiar en él siempre. No cuando estoy en problemas, no cuando estoy en necesidad. Usted y yo tenemos que aprender a confiar en Dios siempre. ¿Qué dice el salmista? Bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en nuestra boca. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Daniel confió en él, por lo tanto, en medio de las pruebas, del exilio, la agitación emocional de las visiones, Daniel no perdió su asombro por la grandeza de Dios. Reconoció la necesidad de entregarse a él mismo y al pueblo en las manos del Rey del universo. Ciertamente se estaba librando de una batalla en plano espiritual, y el Dios a quien Daniel servía era más grande y mayor que cualquier otra fuerza espiritual. Esto es lo que tenemos que entender, que Él es mayor de cualquier fuerza espiritual que esté impidiendo que nuestra respuesta llegue a nuestras vidas. Él es mayor. Va a llegar. Este año va a llegar. Eso que tan grande hemos estado esperando. Amén. Este año va a llegar. Pero ¿qué tengo? ¿O qué tenemos que hacer? Estarlo declarando, hermanos. Día con día, este año va a llegar. Lo que por años he estado anhelando, lo que por años he estado esperando, este año va a llegar. El versículo 13 dice: mas el príncipe del reino de Persia se puso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quería allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí, como semejante del Hijo del Hombre, tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me ha sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me queda aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó y otra vez me fortaleció. ¿Qué vino a suceder? La fortaleza de nuestro Dios. Probablemente describe fuerzas espirituales en acción dentro del imperio para que oprimiera a los exiliados. La Escritura enseña que hay una jerarquía demoniática, según Efesios 1:21, Colosenses 2:15. En Daniel vemos que el arcángel Miguel se había unido a la batalla. El arcángel más fuerte se había unido a la batalla, lo que permitió al mensajero llegar a Daniel, para que el mensajero trajera respuesta a Daniel. Tuvo que venir el arcángel Miguel para poder que viniera la respuesta a Daniel. A pesar de que fue restaurado, el mensaje que presenta este ángel vino a Daniel. Conocería el futuro del pueblo de Dios. El ángel tocó los labios de Daniel, dándole fuerza para hablar.
El profeta humildemente reconoció la debilidad de él, que vino sobre él como resultado de la visión. La batalla en el reino espiritual claramente puede tener un impacto, aún en la fuerza física de un ser humano. El toque reconfortante del ángel le recordó a Daniel que era amado y muy estimado por Dios, y que él estaba presente para darle la paz y la fortaleza. Este es el Dios todopoderoso. Este es el Dios grande, el Dios poderoso y el Dios omnipotente, al cual estamos sirviendo y al cual estamos adorando. Vino y lo fortaleció. Vino y lo confortó. Vino y le dio fuerza de ánimo para seguir adelante. Cuán importante es que tenemos que entender que Dios nunca nos deja solos y nunca nos desampara. Él siempre viene a fortalecer nuestras vidas para seguir adelante. Daniel fue fortalecido por aquel varón de Dios que vino a darle palabra de aliento. ¿Para qué? Para que siguiera adelante. Cuán importante es, hermanos, que usted y yo aprendamos a recibir la fortaleza de nuestro Dios cada día. Él es el mismo. Él sigue haciendo su obra, pero usted y yo tenemos que permanecer fieles a Él. En medio de cualquier situación, en medio de cualquier problema, tenemos que permanecer fortalecidos. Las fuerzas espirituales andan en acción en estos tiempos. Fue un choque de poderes, el poder de Dios con el poder demoníaco, y tuvo que enviar al ángel más fuerte para vencer. Recuerden, Dios es soberano sobre todas las cosas. Él es el primero y Él es el último. Él es el principio y el fin, el alfa y el omega. Por último, Daniel 10, 20 al 21, que dice: Él me dijo, ¿sabes por qué has venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Nomás lo envió para dar la noticia, ahora tengo que regresar para pelear con el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declaro lo que está escrito en el libro de la verdad. Ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Se quedó Miguel para que el otro viniera a dar la noticia a Daniel. El ángel le dijo a Daniel que había venido a revelarle lo que estaba escrito en el libro de la verdad, en Daniel 10, 20 al 21. Después de comunicar este mensaje, el ángel debería regresar a la batalla. El mensaje había sido para esta lucha del primer año del reinado de Darío, el Medo. Está claro entonces que Daniel se le dio una revelación para el futuro. Una revelación para estos últimos tiempos. Incluyendo reinos en sus futuros. Sin embargo, también se le dio un vislumbrar en la guerra espiritual que se libra entre seres angelicales y el reino demoniático. Una lucha constante en el desarrollo de la historia. Este es un buen recordatorio de que también estamos rodeados de fuerzas espirituales en lugares celestes y por lo tanto debemos pensar y conducirnos de manera consecuente. ¿Por qué es necesario que busquemos a Dios? ¿Por qué es necesario que busquemos su fortaleza? Porque hay espíritus que quieren destruirnos, que quieren desanimarnos, que no quieren que sigamos hacia adelante. Viene a perturbar nuestro cuerpo, viene a perturbar nuestras mentes, viene a perturbar nuestras vidas, viene a perturbar nuestras familias. ¿Para qué? Para que no sigamos adelante. Pero ¿qué tenemos que hacer usted y yo? Perseverar. Humillarnos delante de Él. Dios le dio a Daniel visión que revelaba la intensa batalla espiritual que se libraba a su alrededor. El espíritu del anticristo ya está obrando en este mundo. Debemos permanecer firmes para Cristo. Por su gracia podemos vivir
piadosamente en un mundo impío, proclamando a Cristo mientras esperamos su regreso. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir proclamando el Evangelio, seguir intercediendo y seguir orando. La visión de Daniel, hermano, nos deja una gran enseñanza, que tenemos una guerra espiritual que está impidiendo que nuestra oración no sea escuchada, que nuestra respuesta no llegue. Pero dice que se humilló por 21 días delante de Dios, y sin embargo vino la respuesta a Daniel, porque tenía que enseñarle cosas que estaban por venir. Así que, hermanos, no juguemos con Dios, seamos serios con Él y tomemos, hermanos, en serio al servirle a Él. Él tiene algo especial, Él tiene algo hermoso, ¿no? Él tiene algo grande, pero tenemos que perseverar en ese camino. Tenemos que seguir siéndole fiel. Dios quiere actuar en nosotros. Dios quiere hacer cosas grandes. Quiere usar mi vida como quiere usar la tuya. Pero tenemos que permanecer fieles a Él, humillándonos con un corazón sincero. Dígale, usted con su corazón sincero, hermano, así como platica con su amigo, con su hermano, dígale a Dios, Dios, aquí estoy. ¿Qué me hace falta? ¿Qué necesito hacer para glorificarte? Tenemos que buscar a Dios, hermanos, con un corazón sincero y decirle a Dios, aquí estoy. Necesito de ti. Yo creo que todos necesitamos de Él, pero decirle con un corazón sincero. Póngase de pie conmigo, hermano, y demos gracias a nuestro Dios. Dios es fiel y Dios es verdadero. Bendito Dios. En este momento, Padre, venimos delante de tu presencia, dándole gracias por su amor, por su misericordia, por su presencia. Gracias, Dios, por la bendición de poder estar aquí en este lugar, aunque poquito, Señor, pero sin embargo, con un corazón agradecido. Yo sé que varios están delicados de salud, varios están enfermos, Señor. Yo te pido, Dios, que les toques, que les sanes y que les restaures. Yo sé que varios están, hermanos, Señor, con su sistema débil, a pesar de la situación que han enfrentado. Pero sin embargo, Dios, yo te pido, Dios, que tú vengas fortaleciendo, que tú vengas sanando, que tú vengas liberando, que tú vengas restaurando los cuerpos, las vidas, de una manera maravillosa. En este momento, Padre, yo te doy gloria, yo te doy honra. A pesar de lo que está pasando por su mente, Señor, hay algo negativo que está pasando en sus mentes. Y eso no es de Dios. Es el enemigo hablándote. Hay personas que están con los pensamientos dándole vueltas y vueltas y vueltas. ¿Qué voy a hacer? Dios te dice, búscame. Humíllate. Hay personas que están con su mente, voy, no voy, sigo, no sigo. Reprende toda obra del enemigo. Átalo. Échalo fuera de tu mente. No tienes parte ni suerte. Aquellos que me escuchan allá en su casa, que están con este pensamiento claudicando, iré, no iré. Seguiré, no seguiré. Dios te dice, sigue adelante. Sigue adelante. En este momento, Padre, yo ato y reprendo todo espíritu contrario que está impidiendo que el pueblo se acerque a ti. Todo obstáculo, Padre. Tú eres el Dios de Daniel, el Dios nuestro también. Tú eres el Dios de Abraham, nuestro Dios también. Tú eres el Dios de Isaac, nuestro Dios también.
Yo te doy gracias de antemano, Padre, porque yo sé que has escuchado. Y el pueblo también va a escuchar. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermanos.